En el anterior episodio de Economía para principiantes vimos que la inflación era la tasa de variación del IPC, que el IPC era el indicador de los precios de una cesta de bienes y servicios representativa del gasto de las familias, y vimos igualmente que el dato del IPC y de la inflación en España es muy similar, tanto en España, Castilla y León como Palencia, con lo que las causas son muy similares. De eso voy a hablar en este episodio, de las causas de la inflación. Pero antes de hablar de las causas, voy a hacer una diferenciación creo que relevante para entender cuándo la inflación es un problema y cuándo hay que intentar mitigarla. No es lo mismo hablar de inflación general que de inflación subyacente. La inflación general es la evolución de los precios de todos los bienes y servicios que constituyen la cesta de las familias, mientras que la inflación subyacente es la evolución de todos los precios excepto la de los alimentos no elaborados, frutas u hortalizas, y la de los precios de los productos energéticos, como la gasolina o el diésel. ¿Por qué es importante eliminarlos de esa evolución y crear otro indicador como la inflación subyacente? Porque son precios de productos que, primero, son muy volátiles, esos precios, tienen muchas oscilaciones, y después hay muchas veces que el origen viene de fuera de España. En el caso de los precios de las energías, la evolución de los precios puede obedecer a factores geopolíticos o, por ejemplo, a cuestiones como decisiones de la OPEP de producir más o menos petróleo. Y el tema del precio de las verduras y las hortalizas puede depender de cuestiones meteorológicas que nada tienen que ver con la economía. Por tanto, lo relevante para evaluar si la inflación es un problema se mide viendo la evolución de la inflación subyacente y no de la evolución general. ¿Qué tres tipos de causas explican la inflación? Hay tres: inflación de demanda, inflación de oferta e inflación de expectativas. Empiezo por la primera. Inflación de demanda se produce cuando aumenta el gasto. Cuanto mayor sea el gasto de las familias para un mismo nivel de producción, mayor será la subida de precios. Y ese aumento del gasto puede tener dos orígenes: un origen real, hay menos paro, más empleo, más ingresos, más gasto, o bien un origen monetario, que el Banco Central decida que haya más dinero en liquidez, más dinero en circulación, para que haya más posibilidades de gasto. Por tanto, origen real, origen monetario. ¿Cómo se soluciona ese tipo de inflación? Pues se soluciona a través de lo que se conoce con el nombre de enfriamiento de la economía. De eso se encarga el Banco Central Europeo. Es el Banco Central que tenemos todos los países que pertenecemos a la zona euro, y se encarga subiendo los tipos de interés. Como el Banco Central tiene un objetivo de inflación del 2%, cuando estima que la inflación es demasiado alta y esta tiene un origen de demanda, lo que hace es subir los tipos de interés. Cuanto mayor sea el tipo de interés, menos gasto hay, se enfría la economía. Segunda causa, inflación de oferta. Eso sucede cuando aumentan los costes. Cuanto mayor sean los costes de producción, los empresarios lo repercuten en los precios. Subidas salariales, aumento del precio de la energía, aumento del precio de las materias primas, incluso subidas de impuestos. ¿Qué tipo de soluciones hay? Pues las coyunturales, los parches, por decirlo de alguna forma, que intentan bajar artificialmente esos precios de esas materias primas, por ejemplo, cuando se rebaja el IVA de la luz, después de la subida que hubo hace 2 años, la rebaja del IVA de la luz lo amortigua ligeramente, pero no es una solución definitiva. La solución definitiva pasaría por implementar o provocar incrementos en la productividad de las empresas, a través de mejoras organizativas, mejoras en lo que tiene que ver con el nivel de capital físico, de capital humano, capital tecnológico, disminuciones de trabas burocráticas, por ejemplo. Y por último está lo que es la inflación de expectativas. La inflación de expectativas es cuando se genera una espiral inflacionista y es sencilla de visualizar. Supongamos que hay una subida salarial. Esa subida salarial los empresarios la repercuten en los precios, sube la inflación. Si sube la inflación, los trabajadores van a querer nuevas subidas salariales para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Suben los salarios, que vuelven a ser repercutidos por los empresarios a los precios. Y al final se genera una inflación, una espiral de inflación la única forma de cortarla es a través de lo que es un pacto de rentas en las que los trabajadores se comprometen a moderar sus subidas salariales a cambio de que los empresarios se comprometan a moderar las subidas de precios. ¿Eso cuándo se produjo en España? Pues el ejemplo más claro fue cuando se hicieron los pactos de la Moncloa, que se hicieron, entre otras cosas, para evitar una inflación del 26% en el año 1976. Para valorarlo, ahora mismo tenemos una inflación por debajo del 3%, en aquella época era del 26%.
momento. Por tanto, y acabando, tres causas de inflación, de demanda, de oferta y de expectativas, y las tres tienen soluciones totalmente dispares.